Ahora vamos a hablar de la importancia del factor vía en los accidentes de circulación. Factor vía se refiere pues a la adherencia de la calzada, las curvas, los derrapes, las condiciones climatológicas de cuando está lloviendo, el asfalto está mojado, etc. Vamos con ello. Y tal como acabo de decir, vamos a ver uno por uno los factores que nos pueden preguntar sobre la vía. Son la adherencia, las curvas, los derrapes y las circunstancias meteorológicas. En cuanto a la adherencia, hemos comentado en clases anteriores la importancia de llevar bien los neumáticos, amortiguadores, etc. Pero, aunque los neumáticos vayan con una presión correcta, dibujo perfecto, etc., son solo la mitad de la adherencia, la otra mitad será el suelo. Y hay suelos más y menos adherentes. Vamos a ver casos de carretera poco adherente. Por ejemplo, carretera que a simple vista está brillante. Eso es señal de que el asfalto está muy pulido y será resbaladizo. Igual que andando un suelo muy brillante nos hace desconfiar porque relacionamos el brillo con el posible resbalón, en la carretera debemos pensar lo mismo. Otro caso, carretera adoquinada. Este tipo de suelo es muy estético, muy bonito, pero claro, al no ser liso y continuo, la rueda no tiene contacto total con el suelo y la adherencia es menor de lo habitual. Otro caso más, la carretera en mal estado. En este tipo de carreteras, entre los baches, la gravilla suelta o arenilla, la adherencia se reduce notoriamente. También la suciedad en la calzada, como arena, hojas, etc., reduce la adherencia gravemente. Por ejemplo, si frenamos con nuestra rueda sobre las hojas, la rueda se agarra bien a la hoja, pero la hoja resbala sobre el suelo y en total el coche patina. Otro elemento a tener en cuenta será la calzada mojada, que ya sabemos que es resbaladiza. Recordemos, la distancia de frenado era el doble sobre mojado que sobre seco. Y si el suelo mojado es peligroso, aún más lo será si está cubierto de nieve o hielo. Recordemos que sobre hielo la distancia de frenado era 10 veces más que sobre seco. En fin, en todos estos casos la distancia de frenado aumenta. Solución: aumentar la distancia de seguridad con el de delante y moderar la velocidad. Ahora vamos a hablar de las curvas. Al tomar una curva se genera una fuerza que tira del vehículo hacia el exterior, es decir, la tendencia del vehículo es seguir en línea recta. Esa fuerza se llama fuerza centrífuga y la combatimos con la adherencia y con la fuerza que hace el motor para seguir hacia adelante. Si la fuerza centrífuga es demasiado grande, ganará la batalla y cataplum. Así que, primera cosa, no frenar dentro de la curva, porque eliminaríamos la fuerza que tira hacia adelante y se quedaría sola la centrífuga, lo que provocaría la salida de la vía. Entonces, ¿no se frena? Sí, sí se frena, pero no dentro de la curva, sino antes de entrar en ella. Por ejemplo, si llegamos a 90, debemos frenar en la zona roja, por ejemplo, hasta 40. Toda la zona amarilla hasta la mitad de la curva la haremos a 40, sin frenar más, girando con suavidad y con velocidad mantenida. Y a partir de media curva, zona verde, aumentaremos la velocidad acelerando suavemente de forma sostenida, para ayudar al coche a salir de la curva. Ya sabes, frenar sí, pero antes de la curva, no dentro de ella. Todo esto se hace para combatir la fuerza centrífuga, pero ojo, que la fuerza centrífuga sea mayor o menor depende de varios factores. Vamos a ver, ¿cuándo aumenta la fuerza centrífuga? Cuando la velocidad es mayor, menor, pues mayor, lógicamente. A mayor velocidad, mayor fuerza centrífuga. ¿Y el peso? ¿Afecta? Pues sí, a mayor peso, mayor fuerza centrífuga. Por eso, y es pregunta de examen, un camión puede derrapar en una curva más fácilmente si va cargado que si va descargado. Así que, a mayor peso, mayor fuerza centrífuga. Vamos a explicar un poco esto del efecto del peso, que a veces no acabamos de entenderlo. Vamos a ver. Si un carrito va rodando a 20 km por hora, es fácil detenerlo. Basta con poner la mano y lo paramos. Pero si lo que viene rodando también a 20 km por hora es un camión, me parece que no va a bastar con poner la mano. Y la velocidad era la misma, sí,
pero el peso o masa del camión genera una inercia muy superior a la generada por el peso del carrito y cuesta mucho más detenerlo. Por eso está claro que la distancia de frenado aumenta cuando aumenta el peso. Bueno, ahora vamos a ver cómo afecta el peso o masa en la dificultad para desviar un cuerpo en movimiento. A ver, un cristal. Le lanzamos una pelota de ping-pong a 20 km por hora y al llegar al cristal rebota y sale muy desviada de su trayectoria inicial. Ahora otro cristal y le lanzamos una bola de acero del mismo tamaño y también a 20 km por hora. Aparentemente es lo mismo, pero al llegar al cristal la bola no rebota, sino que lo atraviesa y prácticamente mantiene su trayectoria inicial. Pero si los dos son del mismo tamaño y la velocidad es la misma, ¿por qué la segunda no se ha desviado como la primera? Naturalmente por el peso. 10 gramos pesaba la primera y 200 la segunda. Y es que un cuerpo o vehículo en movimiento es tanto más difícil de desviar, por ejemplo, para tomar una curva, cuanto más pesado sea. Por eso, al llegar a una curva un camión, su tendencia a seguir en línea recta será enorme y costará mucho trabajo dirigirlo con el consiguiente riesgo de derrape o vuelco. ¿Cómo evitarlo? Pues adecuando la velocidad, yendo más despacio para compensar esa cantidad tremenda de peso. Por eso, la fuerza centrífuga aumenta cuando el peso es mayor. ¿Y el radio de la curva? ¿Afecta? Pues sí, claro que afecta. La fuerza centrífuga aumenta cuando el radio de la curva es menor. Pero vamos a explicarlo, que esto es un poco lioso. Cogemos el helicóptero, volamos sobre la carretera y vemos que una curva abierta, la roja, es menos peligrosa que la curva cerrada, la verde. Pues bien, el radio de la roja vemos que es mayor que el de la verde. Es decir, tiene menos radio una curva cerrada que una curva abierta. Por lo tanto, a mayor radio, menor riesgo de derrape. A menor radio, mayor fuerza centrífuga y mayor riesgo de derrape. Bueno, además hay señales que nos indican el grado de peligrosidad de las curvas, y son estas. Puede tener un solo panel, 2 paneles o 3 paneles. Con un panel es de peligrosidad baja. Con 2 paneles es de peligrosidad media. Y con 3 paneles es de peligrosidad alta. Y cuando fallamos en la evaluación del peligro y las medidas a tomar, se produce el derrape. Bueno, vamos a ver. Llamamos derrape al patinazo lateral que puede ocurrir al tomar una curva. Puede ocurrir por cualquiera de las causas que hemos citado: velocidad excesiva, mucho peso o radio de giro muy fuerte. Un fallo del conductor, como frenar dentro de la curva o dar un volantazo violento, también puede causarlo, Bueno, lo suyo es evitar el derrape, pero si el derrape se produce, es decir, el eje trasero patina lateralmente, ¿cómo podemos recuperar el control y no acabar en el paisaje? En primer lugar, no asustarse y pegar un frenazo, porque derraparía aún más, así que no frenar. Tampoco soltar de golpe el acelerador, por lo mismo. Se debe aflojar suavemente el acelerador para perder velocidad, pero sobre todo girar el volante con suavidad hacia el mismo lado que está derrapando el vehículo, en este caso hacia la derecha. En el fondo, lo que hacemos es quitarle fuerza al giro que hacíamos, porque seguramente con menos giro no habría derrapado. ¡Hala! Arreglado. Y ahora teníamos que hablar de cómo afectan las condiciones climatológicas. Pero para no interrumpir ese tema, vamos a terminar aquí este vídeo y explicamos estas condiciones en el vídeo siguiente.